Hola, esta es una nueva clase para la unidad de Estadística y Probabilidades. Hoy vamos a continuar en lo que es la sección de probabilidades, por lo que nos vamos a enfocar en probabilidad condicional y probabilidad total. Por ello, el objetivo de la clase de hoy es calcular la probabilidad de distintos sucesos. Y para ello, lo que vamos a resolver es simplemente resolver un par de ejercicios. El primer ejercicio nos pregunta cuál es la probabilidad de sacar un oro de un vaso español teniendo distintas condiciones. Sabiendo que la carta es un oro, sabiendo que la carta es una copa, sabiendo que la carta no es un 7 y sabiendo que la carta no es un basto. En este caso vamos a trabajar primero que todo con un mazo español. Esto quiere decir que es este mazo que tiene los oros, tiene las copas, tiene las espadas y finalmente tiene lo que se conoce como basto. A diferencia del mazo inglés, el mazo español tiene 40 cartas, que van del 1 al 12, sin incluir el 8 y el 9. O sea, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y después se salta al 10, al 11 y finalmente al 12. Así vamos a tener que en total son 40 cartas. 10 por cada pinta. Entonces, en primer lugar tenemos que darnos cuenta que todas las preguntas nos proponen calcular la probabilidad de sacar un oro dentro de todas estas cartas. Entonces, lo que vamos a tener que calcular es simplemente calcular la probabilidad de un oro, que yo voy a anotar como O. Pero ese sí nos indica que va a haber una condición, por lo que vamos a calcular la probabilidad dado cierta condición. Es por eso que vamos a utilizar la probabilidad condicionada, que nos entrega que es la probabilidad de oro y lo que sea que ocurra en esta condición, partido a la probabilidad de esta condición. En primer lugar, la primera condición es que la carta es un oro. Quiere decir que lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de oro sabiendo que la carta es un oro. Esto puede sonar un poco extraño, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Vamos a tener que esto es simplemente la probabilidad de que sea un oro y un oro a la vez. O sea, nuestros casos totales, recordando la regla de Laplace, van a ser los casos que nosotros vamos a tener. Y en este caso sabemos que la carta es un oro. Por lo tanto, vamos a tener que los casos totales van a ser solo los oros, que en este caso son 10. Luego vamos a tener que los casos favorables son aquellas cartas que son oro y a la vez oro. Por lo tanto, vamos a tener que en este caso voy a tener que buscar cuál de estas 10 cartas es oro. Y podemos darnos cuenta que como las 10 cartas son un oro, entonces vamos a tener 10 de 10. Lo que nos indicará que la probabilidad es del 100%. Simplemente porque todas las cartas oro van a ser las que cumplen con esta condición. Entonces la probabilidad de sacar un oro, sabiendo que la carta es un oro, es simplemente 100%, porque yo ya sé que la carta cumple con mi condición. Luego dice cuál es la probabilidad de que sea oro si se sabe que la carta es una copa. En este caso voy a querer la probabilidad de que sea oro, dado que es una copa. Y en este caso los casos totales van a seguir siendo 10, porque voy a tener que mis casos totales son estos 10 casos de acá, las 10 copas. Sin embargo, en los casos favorables yo tengo que buscar aquellas cartas que sean oro y copa a la vez. Y eso no ocurre, a diferencia del caso anterior, donde todas las cartas eran oro y oro a la vez. En este caso no existen cartas en donde existan oros y copas, sino que son solo copas. Por lo tanto, ninguna cumple la condición de ser oro y voy a tener que en este caso es un 0%. Nunca va a ser posible sacar una carta oro porque yo ya sé que en este caso van a ser siempre copas. Luego me pide la probabilidad de obtener un oro sabiendo que la carta no va a ser un 7. Y en este caso lo que yo voy a tener
es que mis casos totales van a ser todas las cartas, excepto los 7. El 7 de oros, el 7 de copas, el 7 de espadas y el 7 de bastos. Entonces, las 7 los voy a eliminar. Y me van a quedar, entonces, en lugar de las 40 cartas, solo 36, porque voy a eliminar estas 4 cartas. Entonces, 36 cartas. Y luego de estas 36 cartas tengo que ver cuáles cumplen con la condición. Y las que cumplen son el 1 de oros, el 2 de oros, el 3 de oros, el 4 de oros, el 5 de oros, el 6 de oros, el 10 de oros, el 11 de oros y el 12 de oros. El 7 me lo salté porque no están los casos totales. Entonces vamos a tener que son 9 de las 36 cartas posibles, lo que me arroja un valor del 25%. Finalmente me pide cuál es la probabilidad de obtener un oro si se sabe que la carta no es un basto. Entonces, en este caso, los casos totales van a ser 30. ¿Por qué? Porque van a ser todas las cartas excepto los bastos, los 10 bastos. Entonces, de las 40 yo voy a eliminar los 10 bastos, me van a quedar 30. Y luego tengo que ver cuál de estas 30 cartas me sirve con la condición. O sea, cuál es un oro y no es un basto al mismo tiempo. Por lo tanto, me van a servir las 10 cartas oro. Me va a quedar entonces 10 de 30, que si yo lo calculo, me va a dar aproximadamente 33,33%. Y así es como se obtiene en este caso las probabilidades. En el segundo problema vamos a tener una tabla en donde se nos entregan las características de un grupo de vecinos respecto de la cantidad de niños y adultos que viven en el hogar. En esta tabla me está indicando entonces que yo voy a tener distintos hogares en donde va a haber ciertas cantidades de niños y de adultos. Por ejemplo, en este 6 vamos a tener que en esta vecindad hay 6 hogares que tienen 3 niños y 2 adultos, mientras que, por ejemplo, este 1 indica que hay un solo hogar que tiene un niño y 4 adultos. La primera pregunta dice cuántos hogares tienen 3 o más niños y qué porcentaje es. Los hogares que tienen 3 o más niños nos podemos dar cuenta que son los hogares que tienen 3 niños, 4 niños, 5 niños o 6 niños. Por lo tanto, yo voy a sumar 10 más 4 más 3 más 3, teniendo en total 20 hogares que tienen 3 o más niños. O sea, la cantidad de niños tiene que ser mayor o igual a 3. ¿Qué porcentaje va a ser? Bueno, simplemente vamos a tomar 20 partido en 62 y eso lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje, teniendo como resultado un aproximado de 32,26%. Luego pregunta cuál es la probabilidad de que hayan más adultos que niños en un hogar. Y para ello lo que vamos a hacer es simplemente calcular la probabilidad de que haya más adultos que niños en el hogar. Pero ¿cómo yo puedo hacer eso? Voy a separar los casos que voy a tener utilizando el teorema de probabilidad total. Para eso yo voy a necesitar entonces que los adultos sean más que los niños. Eso yo lo puedo separar en el hecho de que, por ejemplo, los niños sean 0, más los casos donde los niños sean 1 y los adultos sean 2, o sea, sea mayor que 1, más todos los casos que quedan. O sea, yo voy a poder separar que haya más adultos que niños en el caso de que haya 0 niños y 1 adulto, 0 niños y 2 adultos, 0 niños y 3 adultos, 0 niños y 4 adultos. Un niño y 2 adultos, un niño y 3 adultos, un niño y 4 adultos, 2 niños y 3 adultos, 2 niños y 4 adultos, 3 niños y 4 adultos. Y ninguno más porque solo me sirven los casos en donde hay más adultos que niños. O sea, yo voy a poder separarlo en el caso que haya 0 niños, 3 más 2 más 3 más 0, en donde hay un niño me sirve 2, 3 y 4, o sea, 4 más 2 más un hogar. Y luego, en donde hay 2 niños, me sirve que hayan 3 o 4 adultos, o sea, 5 hogares más 3 hogares.
Y finalmente, si es que hay 3 niños, solo me sirve que haya 4 adultos y en ese caso hay solo un hogar. Yo voy a sumar todos esos números. 3 más 2 más 3 más 0 más 4 más 2 más 1 más 5 más 3 más 1 y voy a obtener que son 24 hogares en total. Y eso yo lo voy a partir en la cantidad de hogares totales y voy a obtener que 24 partido en 62 me da un aproximado de 38,71%. Entonces, yo voy a separar los casos que me funcionan y voy a contarlos uno a uno según los datos que me entregue la tabla. Y finalmente voy a calcular el porcentaje. Luego dice cuál es la probabilidad de que hayan 2 adultos sabiendo que son 3 niños o más. En este caso, lo que me está pidiendo es que los adultos sean exactamente 2, sabiendo que los niños son 3 o más. O sea, n es mayor o igual a 3. En este caso vamos a tener que nos sirven como casos totales los hogares que tienen 3 o más niños. Y nosotros sabemos que son 20 por el problema número 1. Pero ahora, en los casos favorables, vamos a tener que son aquellos lugares en donde haya 2 adultos y exactamente más de 3 niños o 3 niños. Entonces vamos a tener aquí que en donde hay 3 o más niños son todos estos hogares. Pero yo necesito que solo me sirvan los que tienen 2 adultos. Por lo tanto, me van a servir estos 4 casos de aquí, donde hay 2 adultos y 3 niños, 2 adultos y 4 niños, 2 adultos y 5 niños y 2 adultos y 6 niños. O sea, 6 más 2 más 1 más 0. Y eso, por supuesto, me va a dar, en este caso, 9 de 20, que si yo lo calculo y lo transformo en porcentaje, me va a dar como resultado 45%. Finalmente me dice cuál es la probabilidad de que hayan más de 2 adultos sabiendo que no hay niños en el hogar. En este caso, lo que estamos diciendo es que la condición es que los niños son 0. Y me están pidiendo la probabilidad de que los adultos sean más, y en este caso es estricto, no es igual, de 2 adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que los casos totales se restringen a los casos en donde no hay niños. O sea, me voy a olvidar de todos estos casos y me voy a quedar solo con estos de acá. O sea, 8 casos en total. Y me está diciendo que los adultos tienen que ser 2 o más. Perdón, tienen que ser más de 2. O sea, no puede ser 2. Por lo tanto, me tienen que servir 3 adultos, 4 adultos. Y en este caso vamos a tener solo 3 casitos que me sirven. Y si yo transformo este valor a porcentaje, me va a dar entonces 37,5%. Finalmente, el último problema nos presenta la situación de que en una tienda de juguetes se ofrece una colección de peluches sorpresa, donde venden pequeños llaveros en paquetes aleatorios. Si hay 6 diseños distintos, todas en igual cantidad, y en total son 198 paquetes, nos pregunta primero que si se eligen al azar 2 paquetes seguidos, estos eventos son dependientes o independientes. Para esto, primero nos vamos a dar cuenta que si es que son 6 diseños distintos y todos vienen en igual cantidad de paquetes, vamos a tener 33 de cada diseño. Entonces, si se eligen 2 paquetes al azar seguidos, yo voy a tener que para la primera elección voy a tener los 198 paquetes. Sin embargo, para la segunda ya me van a quedar 197. Por lo tanto, los casos van a cambiar. Eso quiere decir que en este caso son dependientes. ¿Y por qué? Porque los eventos afectan al siguiente caso. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros queremos sacar un Woody. Entonces, en el primer caso vamos a tener que la probabilidad de sacar un Woody es
33 de 197. Perdón, de 198. Fantástico, 33 de 198. Pero ¿qué pasa si es que yo en la primera extracción no saco a un Woody? Entonces, en la segunda voy a tener que la probabilidad va a ser 33, pero ya no va a ser de 198, porque no quedan 198 peluches, van a quedar 197. Por lo tanto, la probabilidad cambió. Y también, si es que resulta que yo saqué a Woody, ya no van a ser 33, sino que van a ser 32. Y también van a ser los 197. Entonces depende de si es que yo saqué o no a Woody en el primer caso. Por lo tanto, vamos a tener que las probabilidades sí van a ser dependientes. En el segundo caso, me está preguntando cuál es la probabilidad de, al comprar solo 6 paquetes, obtener todos los diseños distintos. En este caso, vamos a utilizar el principio multiplicativo que vimos hace mucho tiempo para calcular las distintas posibilidades. Para ello, lo que haremos será ver los distintos casos. Son 6 paquetes, por lo tanto van a ser 6 casos. Los 6 casos van a tener cada uno su propia probabilidad y yo los voy a multiplicar. Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginemos, por ejemplo, que yo voy a querer este caso de acá, este caso de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Entonces, estos son los 6 tipos de peluches que yo voy a querer. Están estos 6 entre estos 198 paquetes. Por lo tanto, en la primera elección, a mí me van a servir los 198 paquetes, porque yo no voy a tener ninguno. Y en total van a ser 198 paquetes. Imaginemos que salió Batman. Entonces yo ya no lo quiero a él, voy a querer a los demás peluches. Entonces ya no me van a servir ninguno de los paquetes de Batman, me van a servir solo los demás paquetes. Y para ello, yo lo que voy a hacer es descontar todos los casos. Primero, mis casos totales van a ser 197, porque yo saqué el peluche de Batman. Y mis casos favorables ahora van a ser los 197 menos los 32 peluches restantes de Batman. O sea, me van a quedar solo 165 peluches que a mí me funcionan. Luego imaginemos que en la segunda elección a mí me salió este de acá. Por lo tanto, van a ser 196 los que me quedan como elección. Y me van a quedar entonces 132 que me sirven. Luego me van a quedar 195 casos que me sirven en total, perdón, y de estos me van a servir solo 99. Luego me va a salir este y me van a quedar 194 en total y 66 que me sirven. Y finalmente solo me van a servir los 33, que en este caso serían del Joker, de los 193 casos en total. Y así se calcularía en este caso. Yo simplemente voy a multiplicar 198 por 165 por 132 por 99 por 66 por 33 y lo voy a dividir en los casos totales que son 198, 197, 196, 195, 194 y 193. Para luego multiplicar todo por 100 y transformarlo en porcentaje. Es decir, que vamos a tener que la probabilidad de obtener todos los diseños distintos sin equivocarnos, o sea, el comprar solo los 6 que me sirven, es de 1,67% aproximadamente. Y eso sería todo en la clase de hoy. Muchas gracias.